Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendice, mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer hoy algo diferente. Estamos en este tiempo que tenemos todos los martes a las 9 de la mañana, que le hemos titulado, el tema general de este tiempo es verdades que nos alertan, nos libertan y nos proyectan. Y bueno, repitiendo, voy a hacer algo diferente hoy. Voy a sentarme con mi esposa, vamos a estar interactuando, vamos a estar recapitulando los temas que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando ahorita de un tema muy importante que nos mueve así el tapete. No quieras ayudarle a Dios. Es el tema que ahorita estamos tocando. No queramos ayudarle a Dios o no intentemos ayudarle a Dios. Entonces, de acuerdo a como tú lo concibas y lo entiendas, digo esto porque hay muchos ejemplos en la Escritura que hemos estado analizando, hemos estado meditando, y Dios dice: espérate, yo no necesito tu ayuda, yo no necesito tu ayuda. Él es más que suficiente Dios. Dios no necesita de nosotros, al contrario, nosotros necesitamos de Él, pero muchas veces queremos ayudarle por esa ignorancia de conocerlo a Él, o por esos impulsos emocionales, sentimentales que tenemos como seres humanos, y queremos las cosas que se hagan a nuestro modo, pero no es así. Bueno, antes de iniciar esto, vamos a no perdernos el hábito. Tenemos nuestro salmo, el Salmo 103 del 1 al 5, y con esto queremos comenzar, con este salmo, dándole la gloria a Dios, dándole las gracias a Dios. Y bueno, te invito a que te conectes con la palabra juntamente con nosotros, el Salmo 103 del 1 al 5, y dice la palabra de Dios así: bendice alma mía a Jehová, y bendice a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, este es el salmo que tenemos cada martes, que lo hemos adoptado para que nunca se nos olvide quién es el que nos sustenta. Y por eso David inicia: bendice alma mía. Bendigan mis emociones, bendigan mis sentimientos, mi razonamiento y mi voluntad, bendigan a Jehová. Porque ciertamente ahí reconocemos, nos humillamos, que nosotros no podemos solo. Solamente Él es el único que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Y bueno, ahí vemos en la Escritura que solamente con la ayuda de Dios podemos hacer las cosas. El Señor Jesús, retomando ya empezando con este tiempo, retomando lo que el Señor Jesús nos enseña, que Él es la vid y vosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Dice el Señor Jesús: separados de mí nada podéis hacer. Y ciertamente, mi amor, pues separados de Él nada vamos a poder lograr, nada vamos a poder hacer. Y bueno, quiero introducirme y recapitulando lo que estuvimos viendo la semana pasada de este tema. No intentemos ayudar a Dios. Y bueno, yo inicié con Saulo de Tarso, de acuerdo a cómo en el capítulo 7, donde Esteban da ese discurso y les empieza a hablar a los judíos de nuestro padre Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, y cómo en ese discurso llega hasta Cristo. Y cuando llega a Cristo, los judíos empiezan a enojar, los judíos empiezan a crujir sus dientes, de tal grado que se intoleraron, se enojaron, no quisieron aceptar la verdad y apedrearon a Esteban. Y dice la Escritura que Esteban cayó a los pies de Saulo de Tarso. Ahí estaba en ese momento presente Saulo de Tarso, y dice la Escritura que Saulo consentía la muerte de Esteban.
y de ahí se vino una gran persecución, y los discípulos empezaron a huir, estaban en Jerusalén, huyeron hacia Judea, hacia Samaria, pero fíjese, aquí vemos cómo se cumple lo que el Señor Jesús dijo en Hechos 1:8, ¿verdad? El Señor Jesús dio una promesa: y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Fíjate, el Señor Jesús nada más dice: y me seréis testigos, pero no dice el Señor Jesús: van a ser testigos porque va a venir una gran tribulación a sus vidas, va a venir una gran persecución, los van a perseguir a muerte, y por eso me van a ser testigos. Aunque ellos ya testificaban, ellos estaban anunciando, aunque había gran oposición, y vemos al primer mártir, que es Esteban, cómo él cae muerto, pero la gloria de Dios estaba sobre Esteban, la gracia de Dios, el amor de Dios estaba sobre Esteban, que él pudo decir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él estaba conectado, Esteban estaba conectado a la voluntad del Padre. Dice que vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y ahí él, con esas palabras que también podemos ver en nuestro Señor Jesucristo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces vemos a Cristo en la vida de Esteban, cómo él estaba lleno del Espíritu Santo, y cómo en esa tribulación, en esa ya persecución que se estaba iniciando a través de la muerte de Esteban, iban a testificar con sus vidas. Y yo lo que decía la semana pasada, mi amor, que nosotros no hemos llegado al grado de ser perseguidos. Ahorita estamos aquí en el local, estamos haciendo esta dinámica porque ciertamente pues ahorita no nos acompaña nadie. Hemos estado orando por este local y vemos que a la gente le cuesta trabajo tomar una disciplina, un compromiso, darle la gloria a Dios en tiempos como estos de actividades como iglesia, pero seguimos orando. Yo espero que no nos traiga ninguna necesidad, ningún problema, que nosotros vengamos voluntariamente a recibir la enseñanza del Señor. Aunque ahorita, bueno, estamos transmitiendo por este medio, y si tú no puedes por causa de tu trabajo, si tú no puedes por causa de otros asuntos que tienes que hacer en tu casa, bueno, se pasa, ahí está el video, lo puedes ver más adelante diferido, pero lo importante es que tú también tomes el reto y te comprometas y venir a vivir la experiencia personalmente y llevarte esto que Dios está hablando a través de su palabra. Ahorita en este tiempo de verdades, estas verdades nos alertan, estas verdades nos libertan y estas verdades nos proyectan. Bueno, ahorita quiero darle lugar a mi esposa, que nos puede enriquecer un poco de acuerdo a lo que vemos en la escritura de esto de Saulo de Tarso. Pues definitivamente vemos cómo en el caso de Saulo, en este proceso de conocer la voluntad de Dios, porque aunque él tenía un previo conocimiento, tenía pasión, vemos en Saulo un hombre apasionado, comprometido, un hombre disciplinado, un hombre pues temeroso a su modo de lo que él había aprendido de la palabra. Sin embargo, fue necesario que tuviera un encuentro personal con Cristo. Entonces, en él podemos ver un ejemplo claro de cuando queremos ayudarle a Dios, cuando intentamos contribuir a sus propósitos. Y bueno, por ejemplo, en este caso, Saulo estaba haciendo todo lo posible para contribuir en la causa que él conocía, pero sus anotaciones eran hacia su mismo equipo. Estaba metiendo autogoles de alguna manera, hasta que él tiene este encuentro, hasta que él conoce la verdad, y vemos cómo toma decisiones personales convincentes, que a pesar, como mencionabas, a pesar de que fuera padecimiento, a pesar de que fueran tribulaciones, él se mantuvo firme hasta el final. Sí, bueno, y la pregunta aquí sería, mi amor, ¿qué nosotros podemos aprender de esto? Miren, Saulo no dejó de hacer lo incorrecto
hasta que tuvo un encuentro con la autoridad, hasta que se dio cuenta que al que perseguía, al que consentía, él consentía ir por el camino y a aprender a todos los que predicaban a Cristo. Él era el perseguidor de la iglesia, él era el que los sacaba de sus casas, los arrastraba y los llevaba al concilio con sus autoridades. Y Pablo, en una forma errónea, él hacía todo esto, y bueno, en una forma errónea, porque no tenía discernimiento de espíritu, o sea, no tenía esa sensibilidad, porque aunque él conocía la ley, aunque él conocía la palabra de Dios, aunque él conocía a Jehová, Dios, él iba en contra, como dice mi esposa, iba corriendo hacia su propia meta de anotación, iba metiendo goles él solito, y la verdad, hasta que el Señor Jesús lo detuvo y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces el Señor Jesús casi le dijo: mira, Pablo, Saulo, lo único que estás haciendo es hacerte daño a ti mismo, y haciéndote daño a ti mismo le haces daño a los judíos, a los de tu nación, porque ciertamente todos estos del camino son mi pueblo y son los que se han convertido a mí, son judíos mesiánicos que me han seguido, y tú los estás persiguiendo para entregarlos a muerte. Y cuando él tuvo el encuentro con la autoridad, se le quitó el velo, o se le cayeron las escamas, ¿verdad? Más bien se le quitó el velo de los ojos, porque ciertamente estaba cegado. Y cuando uno está cegado, la verdad es que quiere uno ayudarle a Dios. Uno le quiere ayudar a Dios, uno quiere hacer de acuerdo a lo que otro le dice, mirarle así, y así le ayudamos a Dios, ¿verdad? Vamos a hacer esto para ayudarle a Dios. Y la realidad, aunque hay mucha necesidad, aunque hay muchas situaciones difíciles en este mundo, hay cosas que yo le tengo que preguntar a Dios si es su voluntad hacerlas. Porque no porque yo vea la necesidad, tengo que ir corriendo a atenderla. En el caso de Saulo no había una necesidad. La necesidad de él era destruir a todos los que predicaban de Cristo, destruir a todos los del camino y pues entregarlos a las autoridades, exhibirlos para que se detuvieran. Pero bueno, vemos que atrás de todo ese plan de ellos estaba Satanás queriendo destruir a la iglesia, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que estamos ahorita aprendiendo, no queramos ayudarle a Dios. ¿Qué es lo que debemos de aprender de esto? Pues yo creo que personalmente debemos tener claro que Dios es soberano y que Él hace lo que Él quiere, que tiene su tiempo, y algo que he estado meditando es en el aguijón. Yo entiendo que el aguijón lo que hace es, hablando de dar cosas contra el aguijón, lo que hace el aguijón es impedir que se dañe, impedir que se estorbe, impedir que es un impedimento. Sí, claro. Entonces nosotros, cuando intentamos ayudar a Dios, lo que hacemos es impedir que el propósito de Dios se cumpla. Lo que hacemos es postergar el tiempo, y como mencionabas, también pienso en el Señor Jesús cuando dice: pues a los pobres siempre los van a tener. Nosotros podemos pensar: es que hay mucha necesidad, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y el Señor, bueno, de entrada nos dice: lo que yo quiero es pasar tiempo contigo. Amén. Lo que yo quiero es que me conozcas. Y esto, claro, nos lleva a tener una relación personal, también a ver por nuestro prójimo, pero cuando Dios lo dice, porque de otra manera estamos entonces impidiendo el trato directo de Dios para las personas, incluso para nuestra vida, ¿verdad? Entonces decía yo la semana pasada, agarramos atajos y queremos evitar el sufrimiento, evitar la vergüenza, evitar la confrontación, evitar el aprendizaje, evitar tantas cosas. Entonces, ¿qué aprendemos de Pablo? Pues eso, a tener un encuentro personal con la autoridad, a darnos cuenta, a tener los ojos abiertos, porque como mencionabas, a él se le cae ese velo, pero yo me imagino que a veces nosotros, ya el Señor nos quitó el velo y nos lo volvemos a poner, ¿no? Como que agarras otra vez el antifaz, la venda o lo que traías, y yo creo que ese es un peligro. Entonces necesitamos aprender de Pablo, de verdad,
cada momento vivir en un encuentro con la autoridad de Dios. Muy bien, sí, y ciertamente yo creo que toparnos con la autoridad duele. En el caso de él era necesario. Miren, Dios en su grande amor y su misericordia, Él nos alcanza. Él muchas veces nos trae con lazos de amor, con cuerdas de amor, dice su palabra. Y bueno, retomando un poco a lo que te comentaba mi amor, muchas veces nosotros le queremos ayudar a Dios, pero en una forma equivocada. Yo no digo que no vayamos a la necesidad, porque ciertamente dijo el Señor Jesús, si me ves enfermo y me vistes enfermo y me visitaste, me vistes con frío y me cobijaste, me vistes sediento y me diste agua. O sea, eso lo hacemos a la necesidad, a la persona. Dice el Señor Jesús, y todo lo que le hicieron a uno de estos pequeños me lo hicieron a mí, ¿no? Y claro que lo tenemos que hacer, pero en el proceso también tenemos que enseñar a la gente que no decirle, oye, mira, si tú te acercas a Dios te va a ir bien. No, si tú te acercas a Dios vas a ser bendecido. Y la gente, pues, lógicamente que ella está buscando una respuesta de grandeza, una respuesta de bendición, y en su ignorancia de conocer a Dios, luego la gente piensa en cosas materiales, o cosas que lo van a sacar en ese día del apuro, pero ya cuando vienen las pruebas, porque ciertamente al recibir a Cristo tiene que haber un genuino arrepentimiento de nuestro pecado. Y en Saulo de Tarso fue lo que hubo. Cuando él se topa con la autoridad, sus palabras hablan de un genuino arrepentimiento al decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces se está dirigiendo a Dios, se está dirigiendo a un Señor de señores, un Rey de reyes, se está dirigiendo a la autoridad, ¿verdad? Y le está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Y muchas veces, mi hermano, casi nosotros queremos ayudarle a la gente, de llevarla así casi a los pies de Cristo y decirle lo que tienen que hacer, cuando ellos deben de preguntar, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque ciertamente cuando uno tiene verdaderamente un encuentro con Dios y se produce en nosotros un genuino arrepentimiento, y yo lo digo como experiencia, yo cuando recibí a Cristo, yo me acuerdo que caí de rodillas, mi amor, caí de rodillas y estuve llorando como media hora, yo no sabía, pero algo en mí, a mí se doblegaron mis rodillas, caí y estuve quebrantado, llorando, y ahí estuve recordando todas mis fechorías, ahí estuve recordando todo ese pasado, todo lo que yo había hecho, y en ese recuerdo le pedía perdón a Dios, y ahí tuve yo un encuentro con la autoridad, tuve un encuentro con mi yo, tuve un encuentro con esa ignorancia, tuve un encuentro con todo lo que me impedía acercarme a Cristo, y fui liberado. Hubo un genuino arrepentimiento de mi pecado, me levanté y me sentí ligero, y ahí permanecí en esa casa donde recibí a Cristo 4 años voluntariamente, y hasta el día de hoy sigo aprendiendo, sigo conectado con Cristo, y sigo aprendiendo de Él, diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Yo soy tu hijo, yo soy tu siervo, ya no vivo yo, ahora tú vives en mí, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, el quererle ayudar a Dios no está en mí. Él es el que me indica lo que tengo que hacer. Y cuando Saulo tuvo el encuentro con la autoridad, cuando Saulo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le responde, ve a la calle derecha y se te indicará lo que tienes que hacer. Ya Jesús como que se hace a un lado y empieza a delegar su autoridad, porque Dios es un Dios, Él es el soberano, Él es el todopoderoso, Él tiene la máxima autoridad, pero en esta tierra Él tiene autoridades delegadas, y en este caso al que se le había encomendado a Saulo en ese momento fue un discípulo llamado Ananías. ¿Y Ananías qué hizo? Pues Ananías vamos a decir, le abriga aún con temor, ¿verdad? Él tenía esa incertidumbre porque conocía el antecedente de Saulo,
con miedo, yo creo, con temor y temblor, empieza a obedecer la palabra de Dios. Y bueno, pues es él quien empieza a dar las bases, las indicaciones de parte de Dios para Saulo. Y bueno, cuando llega Ananías a la casa donde está Saulo, él está cegado. Dice que le cayeron en sus ojos como escamas, no podía ver. Y Ananías le dice a Saulo, mira, Dios me ha mandado para orar por ti, recibas al Espíritu Santo, ¿verdad? Y sea lleno del Espíritu Santo. Y cuando ora Ananías por Saulo, se le caen las escamas y puede ver. Entonces, él en obediencia, pues ya está sujeto a esa autoridad delegada que es Ananías. Pero después Saulo empieza como loco a predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que la gente no le creía. Claro. Porque ciertamente él era reconocido en todo Jerusalén, era reconocido que él era el causante para llevar a los discípulos, a los del camino al matadero. Entonces cuando lo escuchan en la sinagoga predicando a Cristo, la gente estaba atónita, confundida, diciendo, este no es el perseguidor de la iglesia y ahora viene a predicarnos a Cristo. Entonces él en su euforia, en su emoción, empieza como loquito a predicar a Cristo. Y sabes que muchas veces cuando Cristo nos alcanza, pues ese primer amor, ¿verdad? Que es como un niño que recibe un regalo, el mejor regalo, y lo quiere estar compartiendo y enseñándoselo a todos, no está mal. Pero sabes que en el orden de Dios todo tiene un tiempo, todo tiene su tiempo, y aquí Saulo tenía que seguir recibiendo indicaciones, porque él en su enamoramiento, en su primer amor, él quería dar a conocer a Cristo. Decir, híjole, me equivoqué, iba corriendo a mi propia meta de anotación, pero me alcanzó Cristo, y también envió un jugador llamado Ananías, y me alcanzaron, y hoy estoy predicando la verdad, porque ya salí de esa ignorancia, ya salí de mi error, pero todavía no era el tiempo. Y digo, todavía no era el tiempo, porque cuando empezó a predicar en Damasco, ahí en Damasco, porque él iba hacia Damasco, empieza a predicar en Damasco, ahí casi lo matan. Lo tuvieron que bajar en una canasta, lo maltrataron a tal grado que tuvieron que orar por él y se volvió a levantar. Pero ¿sabes qué? Después viene otro siervo de Dios llamado Bernabé. Bernabé. Entonces Bernabé lo toma de la mano y también lo empieza a discipular. Es que, mis hermanos, el compartir a Cristo es una bendición. Por ejemplo, ahorita estamos aquí en el local de la congregación y estamos a puertas abiertas porque es un lugar público. Esta reunión la tenemos a las 9 de la mañana y ahorita viene una persona que de repente así llega y él pues salió del alcoholismo, de la drogadicción, y está yendo a los anexos a predicar la palabra de Dios. Y ahorita estaba platicando, exactamente ahorita en este momento estaba platicando con él, y él me habla muchas cosas, pero todo eso está como no sé, como revuelto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un discipulado. O sea, la intención la tiene, el anhelo, el deseo de predicar de Dios, de decir lo que Dios ha hecho con él, es bueno, pero necesitamos un discipulado. Necesitamos entender cuál es el propósito de Dios y por qué Cristo vino a salvarnos. Porque Él no vino, no solamente la primera parte no es que nos vino a salvar de una condenación eterna. La primera parte es que Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y lo que estaba perdido era el orden de Dios. Porque Dios es un Dios soberano, Él es un rey, y ese reino es lo que viene a establecer Cristo. Y por eso me gusta lo que dice Saulo de Tarso. ¿Qué quieres que yo haga, Señor, Señor? Se dirige a su Señor. Y algo que me gusta de Pablo cuando está en Roma, les habla en el capítulo 10, verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Entonces, número uno, confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Y cuando yo confieso con mi boca que yo tengo una autoridad, que yo tengo un Señor, que yo no le puedo ayudar a Él, yo soy su siervo, yo soy su hijo, Él me da indicaciones de lo que yo tengo que hacer, porque no pueden, dicen por ahí, no le pueden tirar los patos a las escopetas, ¿verdad? No, es algo ilógico. Entonces tenemos que sujetarnos a ese Señor, confesarlo como nuestro Señor, y luego viene esa parte de la fe. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí viene la salvación. Y eso es lo que debería de hacer hoy en nosotros, de producir ese genuino arrepentimiento. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y no solamente conformarnos con la salvación. Cuando estamos aislados, que tenemos la salvación, pero estamos aislados del señorío de Dios, del señorío de Cristo, y estamos separados de eso, vamos a querer ayudar a Dios y no nos vamos a sujetar a la autoridad. Entonces, primero es saber quién es Él, para saber quién soy yo, qué beneficios yo tengo, qué es lo que yo tengo que hacer para Él, y en ese orden, entonces voy compartiendo mi salvación a otros, pero no pierdo el orden. Yo tengo un Señor que me dirige, un Señor que me conduce, que lleva el timón, que Él es el que toma las riendas de mi vida, y Él es el que me dirige. Yo estaba con Romanos 8:14, dice la palabra, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando somos guiados, pues lógicamente, pues, ¿quién es el que nos guía? Pues nuestro Señor. Yo ya no me guío, yo ya no voy a actuar de acuerdo a mis emociones, yo ya no voy a actuar de acuerdo a mis sentimientos. Ay, es que siento bien feo al ver a esa persona así, ay, voy a ayudarle. Y muchas veces no nos ha mandado Dios a hacerlo. Yo estaba meditando un poco en el paralítico de Bethesda. Ese paralítico, cuando entra el Señor Jesús a ese estante de Bethesda, y entra, dice que había una multitud de cojos, ciegos y paralíticos, pero había uno en especial, ese hombre que tenía ya 38 años así. ¿Y por qué el Señor Jesús no habla más la Escritura de que sanó a esa multitud? ¿Por qué solamente se dirigió a él? Porque ciertamente en esta sociedad hay mucha necesidad, pero siempre hay una persona especial. Y ¿sabes qué? Esa persona especial fuimos tú y yo, mi amor. Fuimos tú y yo. Son esas personas como tú, que eres un hijo de Dios, que nos volteó a ver. ¿Por qué no volteó a ver a tu familiar? ¿Por qué no volteó a ver a tu vecino? O no porque no lo haya querido voltear. Él lo está viendo a todos. Sí. Pero en ese momento tú eras especial. Él vio tu condición, Él vio la mía y nos levantó. Y nos dijo, toma tu lecho y anda. Y hasta el día de hoy nosotros estamos aquí compartiendo de esto de Cristo, pero en ese orden, ¿verdad? Porque estas verdades nos alertan, nos libertan y nos proyectan. Muy bien. Bueno, ahorita nada más para concluir, dice en primera carta a Timoteo, capítulo 12, en adelante, voy a leer el 12, dice ahora Pablo, ya estando él encaminado, haciendo la voluntad del Padre en el orden de Dios, ahora con su hijo Timoteo, le está dando indicaciones Pablo a Timoteo, y le dice a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció. Yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él me tuvo por fiel. O sea, Él en esa obediencia de caminar en ese orden, es que muchas veces, mis hermanos, aún nosotros como pastores, luego muchas veces le queremos ayudar a Dios y queremos poner gente así sancochada, expresa, así sancochadita, ¿verdad? Y nosotros aquí a nuestro lado derecho tenemos una lona que se llama organigrama de crecimiento, y ahí hay 3 aspectos: carácter, entendimiento y testimonio. Y hay un proceso formativo donde nosotros no debemos de desesperarnos y poner a la gente luego a servir.
Alguien dijo por ahí, primero te pongo a servir cosas y de acuerdo a cómo tú trates las cosas, vamos a ver si tú eres capaz de poder servir a la gente. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Cuando servimos a la gente, servimos esas almitas que Dios nos está encomendando, que valen la sangre de Cristo. Entonces, muchas veces llega el momento que una persona inmadura, que se le pone así sancochada o se le pone alá y se va, o porque hay una necesidad en la iglesia y no hay mano, no hay... Muchas veces eso nos va a causar en un futuro principios de dolores. ¿Por qué? Porque no se pusieron cimientos. Aunque muchas veces uno ve a las personas y dice, no, ahí la lleva, ahí la lleva, ahí la lleva. Pero de repente llega algo a su vida y los saca de la jugada y dejan el ministerio, botan el ministerio. Y Pablo da gracias al que lo fortaleció, porque ciertamente para estar en el ministerio hay que estar fortalecidos. No nomás es decir, porque el ministerio ciertamente ese lo da Dios. Y quiero decirte que nada más hay 5 ministerios. 5 ministerios y la Biblia habla de otros 2 más, ancianos y diáconos. Entonces, de acuerdo al ministerio, el número 1 es apóstol, es profeta, es evangelista, es pastor y es maestro. Y luego habla en las cartas de Timoteo y de Tito, habla de ancianos y diáconos. Esos son los santos que han sido preparados, que se han tenido por fieles, que han sido fortalecidos por el Señor, porque el ministerio no es fácil, mis hermanos. El ministerio, la verdad, es de estar conectados con Dios, estar fortalecidos con el poder de su fuerza, porque la verdad, mi amor, uno se cansa, uno se desanima. Por ejemplo, ahorita estamos yo y mi esposa aquí, pero nosotros estamos agradecidos con el Señor, porque la bendición no está detenida en 4 paredes. La bendición tiene que fluir, fluir, fluir. Y ahorita, gracias a Dios, tenemos estos medios para que tú lo puedas ver más adelante y estés consciente de que si tú estás en una obra, en una iglesia local y se te ha dado el privilegio de servir a Dios, sé fiel en tu ministerio. Sé fiel en tu ministerio. Fíjate, Saulo o Pablo aquí ya con Timoteo le dice a su hijo Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome. Cristo lo puso en el ministerio. ¿Y sabes cuál era su ministerio? Que él era un apóstol, él era un enviado. Era un enviado, mi hermano, que dio su vida al grado de decir, Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo es el que me gobierna, ahora Cristo es el que vive en mí. Y todo lo que vivo en esta carne, ya no lo vivo en mis deseos, ya no lo vivo haciendo lo que a mí se me da mi gana, ya no ando predicando como loquito, ya no ando haciendo, no, hay un orden. Todo lo que vivo en mi carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Él es el que me pone en el ministerio, y este ministerio se honra. Este ministerio es hasta que Él me llame a su presencia, hasta que Él... Miren, mis hermanos, ahorita vemos cómo hay pastores que hasta se les va a la iglesia, pero sabes que ellos no dejan el ministerio. Una persona que es llamada al ministerio no lo abandona, porque el ministerio es un privilegio, es una asignación celestial, es una asignación del cielo aquí en la tierra. Y nosotros, como hijos de Dios y como siervos de Cristo, como discípulos, como pastores, como líderes, como ancianos, como diáconos, no podemos abandonar el ministerio. No porque venga una ola de problemas, una ola de situaciones, una ola de crisis, una ola de críticas, una ola de desánimo, vamos a desertar y abandonar el ministerio. Luego dice el 13, habiendo yo sido antes blasfemo, porque era la condición de Saulo de Tarso cuando él perseguía a la iglesia. Blasfemaba en contra de Dios, blasfemaba en contra de Cristo, de ese que se predicaba, ¿verdad? Que andaba en las aldeas, y dice, antes yo era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque todo lo hice en ignorancia, en incredulidad. Fíjate, Pablo reconoce su condición pasada, todo lo hice por ignorancia. Mis hermanos, por eso el estar en la obra de Dios
no debemos de decir que ya lo sabemos todo, porque cuando nosotros actuamos de una manera en ignorancia y creemos que ya lo sabemos todo, es muy fácil dejar el ministerio, es muy fácil quererle ayudar a Dios y poner como que voy a poner ahora mi ministerio por acá y voy a ayudarle a Dios. No, mi hermano, tú tienes que estar bajo un orden, bajo autoridad. Ahorita que estamos tocando el tema de autoridad espiritual, vemos cómo el Señor mismo, el Señor Jesucristo, Él mismo, nos enseña la obediencia a la autoridad. Bueno, aquí Saulo resalta su ignorancia, resalta su incredulidad, pero dice el 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esa gracia fue la que me alcanzó, esa gracia fue la que me perdonó, esa gracia es la que me da una oportunidad de hacer las cosas bien y ya no estar corriendo hacia mi propia meta de anotación, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿tú qué podemos, otra vez retomando, qué podemos aprender de esto? Pues a tener cuidado, a honrar a Dios, a honrar a las autoridades, a ser prudentes, a consultarle, a no hacer las cosas por emoción, por impulso o por necesidad. Las cosas se hacen cuando Dios nos dice y con un propósito. Así es, amén. Fíjate, algo que estás comentando, nosotros llevamos tiempo en el ministerio, no empezamos hace poco, y siempre hemos estado bajo autoridad, siempre hemos estado bajo autoridad, y con los pastores con los que hemos estado, ellos nos han enseñado todo esto, toda esta parte, ¿sí? En el camino a lo mejor uno va cuestionando, argumentando, ¿verdad? Porque está en ese proceso de salir de ese yo, de esa arrogancia, de ese orgullo, de esa insolencia, porque muchas veces podemos ser hasta insolentes con la autoridad, pero cuando hay una ignorancia en nosotros que no sabemos que esa autoridad ha sido puesta por Dios y que el día de mañana Dios nos va a pedir cuentas, porque hablando un poquito de Samuel, cuando Samuel es desechado por el pueblo, y Samuel viene a consultar a Dios, oye, es que el pueblo quiere un rey, el pueblo está pidiendo un rey, ya no quieren que yo les hable a través, que tú hables a través de mí, ellos quieren ser gobernados por un rey. Y algo que le dice Dios a Samuel, dice, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, ¿verdad? Y si ellos quieren rey, pues vamos a darles un rey. Pero ¿sabes qué? Les dieron rey a la nación de Israel, pero ese rey los trató mal. Ese rey, y bueno, ya no porque Dios quiera hacer otro segundo plano, algo que ya venía, porque la palabra nos enseña que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces, aquí ya se iba a ir encauzando al Rey de Reyes, Señor de Señores, sí. Porque Saúl ya no hizo las cosas bien, pero David sí, ¿verdad? Y de esa descendencia de David, de la tribu de Judá, viene nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate, mi amor, entonces nosotros, de acuerdo a lo que Saulo hacía en su ignorancia y en esa incredulidad, él nos enseña a corregir, él nos enseña a no quedarnos siempre así, a que no pasen los años y los años y los años y sigamos cometiendo errores. Dicen por ahí que luego uno anda chapulineando de iglesia en iglesia. ¿Y sabe por qué uno luego anda chapulineando? O anda de iglesia local en iglesia local, porque no quieren sujetarse a la autoridad. Porque cuando viene la corrección o la disciplina o el consejo, uno mejor prefiere huir y no ser confrontado por la autoridad. Entonces muchas iglesias que luego están solas, mi hermano, en estas iglesias se predica la verdad, y la verdad, dicen por ahí, no peca pero incomoda. O sea, muchas veces la gente quiere buscar lugares cómodos donde le digan lo que tienen que oír, donde le estén diciendo lo que ellos quieren oír. Cuando les dicen la verdad ya no les gusta. ¿Por qué? Pero la verdad no es que la digamos nosotros, la verdad la dice Dios a través de su palabra. Entonces, muchas veces cuando uno no es consciente o no tiene esa madurez, pues lo más fácil es huir.
Claro. Y vemos que hoy en estos últimos tiempos, la verdad, mis hermanos, Dios viene casi por un remanente. Él viene por una esposa ataviada, limpia y resplandeciente. Pero para poder pasar con 10 y estar en la presencia de Dios en la boda del Cordero, mi hermano, yo me tengo que esforzar, yo me tengo que negar. Sí. Mira, en la muerte de Esteban, mi amor, la iglesia fue perseguida. Sí. Imagínate si llegara ahorita una persecución a nuestra vida de esa magnitud. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? ¿Nos vamos a decir que nosotros no somos cristianos? ¿Vamos a negar a Cristo? No. ¿O vamos a dar nuestra vida por Él? Si es necesario, Claro. que imagínate que el día de mañana Dios no lo permita o de acuerdo a su escritura, de acuerdo a lo que viene Él plasmando a nosotros como iglesia, vienen cosas que a lo mejor ya se vivieron antes y que se van a volver a repetir. Porque el príncipe de este mundo es Satanás, y Satanás, él está como león rugiente al acecho queriendo destruir a la iglesia. Lo que yo tengo que tomar son esa herencia y decir, bueno, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Yo tengo que permanecer firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, y no, aunque vengan circunstancias, problemas, aunque no venga la gente, aunque eso no nos va a detener, porque mi asignatura no es en esta tierra. Nosotros estamos caminando bajo un propósito eterno, y bajo ese propósito eterno es que nosotros seguimos adelante con un corazón contento, con un corazón que va agradando a aquel que lo llamó y que lo tomó como soldado, ¿verdad? Y nosotros queremos seguir militando, seguir aprendiendo de Cristo. Pero bueno, ahorita dejando un poco a Saulo de Tarso, la semana pasada también vimos el ejemplo de Pedro. Este ejemplo nos lo compartió nuestro hermano Alfonso, Dios lo bendice, ahorita está en Toluca, igual apoyando la obra allá con el pastor de Toluca, el pastor Andrés, creo se llama. Entonces, que Dios lo bendiga ahí en esa obra. Y mis hermanos, Pedro quiso ayudar a Jesús, recordando ese momento donde él está en el monte Getsemaní y llegan y lo aprenden, dice la escritura que eran como 600 soldados romanos, más aparte los escribas, los fariseos, todos los religiosos, y vienen a aprender a Jesús. Imagínense una comitiva de un ejército para aprender a una sola persona. Entonces, ¿qué onda, no? O sea, hasta cierto punto en ellos había como cierto temor, porque Jesús no era cualquier persona aquí en la tierra. Él hacía milagros, prodigios, señales, y eso decía, bueno, no vaya a ser, a lo mejor ellos pensaban, no vaya a ser uno de sus milagritos y nos vaya a querer desaparecer a todos, ¿verdad? Bueno, entonces llegan, lo aprenden, y ¿qué es lo que sucede? Que cuando se le acercan para tomarlo, Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco. Y el Señor Jesús nada más se le queda viendo a Pedro y le dice, oye Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué crees que mi Padre, no al ver esta situación en mi vida, Él puede mandar legiones de ángeles y defenderme y librarme de esta situación? Tú no tienes por qué defenderme, tú no tienes por qué, así está cumplido. Esta es mi misión, yo he venido a esta tierra y todo lo que está sucediendo ahorita, así ya está escrito. Entonces Jesús le dice a Pedro, mira, el que a hierro mata, a hierro muere. Y el Señor Jesús ahí hace un milagro, toma la oreja de Malco, se la pone y se vuelve a restaurar su oreja. Y ya lo llevan a aprender. Pero ¿qué es lo que nos enseña Pedro, mi amor? ¿Qué podemos rescatar de un Pedro que? ¿Un Pedro cómo era? Arrebatado, impulsivo. Pues yo creo que eso a lo mejor no necesitamos tener muchos defectos. Con uno que no sepamos dominar, con uno que esté fuera de control, es suficiente. Y en Pedro pues vemos eso, su intención pues la mejor, o sea, ayudarle al maestro y entendiendo el concepto, decía el hermano Alfonso, ¿y qué andaba haciendo Pedro
Pedro con una espada? O sea, ellos no militaban. Sí. ¿Por qué traía una espada? Pues porque al fin de cuentas, bueno, él lo representaba en su vida pasada, ¿verdad? A lo mejor alguien que ha salido de una vida de pandillas y que ahora está en el Evangelio, que todavía anda cargando su navaja, o que todavía anda defendiéndose, o todavía, sí, ¿no? Respondiendo a las ofensas o cosas así. Y bueno, pues vemos a Pedro en una actitud muy impulsiva, muy acelerada, que no alcanzaba todavía a entender la grandeza, el poder de Dios, del Señor Jesús. Y como él le responde, le dice: ¿tú crees que mi Padre no me ayudará? Pues claro, ¿y por qué no lo hago? Yo creo que esa pregunta debemos hacerla nosotros en cada momento. He intentado ayudar a Dios, y ante una necesidad, ante un familiar que vemos que está en situación difícil, queremos intervenir y ayudarlo, queremos resolverle y que ya pase ese problema. Y yo creo que la pregunta debería ser: ¿y por qué Dios no le ha ayudado? ¿Por qué, así como dijo Jesús, no podrá acaso mi Padre enviar legiones de ángeles que me guarden, que me defiendan, que me protejan? Y así nosotros, ¿por qué el Señor no ha intervenido? ¿Por qué la persona sigue en una situación difícil? Y entonces podremos comprender, bueno, pues si el Señor no lo ha hecho, ¿quién soy yo para ir y hacer, ¿no? Para ir y desgastar, para ir y defender, o ir y mochar orejas. Muy bien. Bueno, como dice mi amor, vemos a un Pedro arrebatado, sí, un Pedro impulsivo, un Pedro que todavía no estaba, por así decirlo, lleno del Espíritu Santo. Yo lo que decía la semana pasada, que desde el Génesis hasta Cristo, todavía de esas generaciones, todavía vivían bajo la naturaleza caída. Sí. ¿Sí? Todavía habían tendencias más almáticas, más en su razonamiento, en su voluntad, y por eso vemos tantas equivocaciones, ¿verdad? Pero ahora que viene Cristo a nuestra vida, ya no debe de ser así, ya no estamos viviendo bajo la naturaleza de adámica, ahora estamos viviendo bajo la naturaleza del segundo Adán, que es Cristo. Hoy estamos viviendo la nueva naturaleza. Pero algo que nos enseña el Nuevo Testamento es que debemos de despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Entonces yo tengo que despojarme, yo tengo que hacer morir lo terrenal que hay en mí, y tengo que conectarme hoy en el Espíritu, porque ciertamente Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces vemos a un Pedro arrebatado, un Pedro impulsivo, un Pedro que a lo mejor tenía una buena intención de ayudar a su maestro, a su rabí, como que se lo van a llevar, primero llévenme a mí, y él saca la espada, pero no es así. Nosotros no podemos ayudar a Cristo, no lo debemos de ayudar. De hecho, él les enseñaba cómo se debía de tratar al prójimo, cómo debemos de amar a nuestros enemigos. Vemos el sermón del monte, ¿verdad? Y en el sermón del monte dice: no es ojo por ojo, ni diente por diente. Si cualquiera de uno te pega la mejilla derecha, pon la izquierda. Si te hacen caminar una milla, ve con él 2. Entonces, Jesús nos enseña, o les estaba también enseñando en ese momento a ellos, que eran los destinatarios originales, a que ellos se conducieran de esta manera. Pero para dejar el viejo hombre, uno tiene que aprender a despojarse, uno tiene que hacer morir lo terrenal. Y Pedro así reaccionó rápido, él no pensó, él no meditó, él no le preguntó a Jesús. De hecho, el Señor Jesús, antes de que lo aprendiera, él dijo: herirán al pastor de las ovejas, y las ovejas serán esparcidas, y todos se escandalizarán de mí esta noche, ¿verdad? Todos se van a sacar de onda esta noche por esta causa, porque van a venir y me van a prender. Pero no lo entendieron, ya les estaba advirtiendo Jesús, ya les estaba dando indicaciones de lo que iba a acontecer, pero ellos estaban en otro canal,
no agarraron la onda. Y también en otra ocasión el Señor Jesús está llorando, está quebrantado, está angustiado, ¿verdad? Y Pedro le dice, oye, ¿no tienes compasión de ti? ¿No tienes compasión de ti? ¿No necesitas hacer lo que tienes que hacer? Y el Señor Jesús voltea a verlo y dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque tú, Pedro, no piensas en las cosas de Dios, solamente piensas en las cosas de este mundo, en las cosas de tu carne. Y muchas veces, mi hermano, hay cosas que sí son la voluntad de Dios, y muchas veces podemos ver hasta que alguien nos va a decir, a ver, no hagas eso, ¿verdad? No hagas esto, ¿por qué? Porque ten compasión de ti. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Uno tiene que ser sensible, y Pedro en ese momento no fue sensible. Pedro en ese momento quiso como querer ayudar a Jesús y le dice, es que yo tengo que ir a cumplir mi misión, a mí nada me va a detener. Pero Jesús estaba conectado a la voluntad del Padre, porque para eso vino, a dar su vida en rescate de muchos, a dar su vida por amor a nosotros y a salvarnos también. Número uno, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, que era el orden de Dios, y también por consecuencia vino a salvarnos, ¿verdad? También era el propósito de Dios de salvarnos de una condenación eterna. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Aquí podemos ver que Pedro pues está en su carne, está en las cosas, no en las cosas de Dios, y ahí vemos el error que muchos de nosotros podemos cometer de tomar atajos, como dice mi esposa, quererle ganar a Dios, querer hacer nuestra voluntad, y la realidad no es esa la voluntad del Padre. Hoy en este tiempo que hemos estado caminando con Dios, pues al ver la Escritura, al conocer la palabra de Dios, al meditar en ella y al ver estos ejemplos que Dios permite en su palabra de un Saulo, de un Pedro, de los discípulos y de tantos que están ahí escritos en su palabra, no es que Dios los quiera sacar así a exhibir, sino eso es para enseñarnos a nosotros, eso es para que yo corrija lo que tenga que corregir, y nunca quererle ayudar a Dios, nunca decirle, Señor, yo te echo la mano, ¿verdad? Yo hago esto porque yo soy bien bueno, yo soy bien inteligente, yo soy bien capaz. No, al contrario, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algo que yo debo de aprender de Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Algo que yo debo de aprender de Jesús, que no es ojo por ojo ni diente por diente, que venimos a hacer la voluntad del Padre. De hecho, el Señor Jesús decía, yo y el Padre uno somos, y yo tengo que conectarme al Padre. Dice, Señor, yo soy alguien de ti, yo soy algo de ti, ¿verdad? Y yo soy tu hijo, yo, de acuerdo a ese entendimiento, yo quiero hacer lo que tú me mandes a hacer, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, bueno, ahorita viendo ya el ejemplo de Pedro, tenemos todavía un tiempecito para ver, mis hermanos, el ejemplo de Abraham. Fue lo que estoy recapitulando, lo que vimos la semana pasada, viendo un poco de lo que mi hermano Alfonso compartió de Pedro, de lo que yo estuve compartiendo de Saulo, pero mi hermano Marcos, que estuvo con nosotros la semana pasada, él nos compartió de Abraham, de Sara, de cómo Sara se desespera, ya ella siendo de edad avanzada y no esperando la promesa de Dios que Dios le había dado a Abraham, de darle un hijo, y a través de ese hijo él iba a tener una descendencia grandísima, porque él es padre de naciones, él es padre de multitudes, y Abraham y Sara desesperados, angustiados, bueno, yo ya tengo 100 años, tú 99, ¿y qué vamos a hacer? Y Sara se desespera y le dice a Abraham, bueno, pues ahí está mi sierva Agar, ahí está mi sierva, pues Dios te prometió un hijo, pero él ya se tardó, vamos a ayudarle, vamos a que ese hijo que él nos dijo, pues a lo mejor quien quite y sea Agar, ¿verdad? En la esclava. Y Agar era una egipcia que también salió con ellos de Egipto, una egipcia fiel que estuvo con ellos, y pues a Sara, rápido, queriendo ayudar a Dios, órale, ahí está mi sierva Agar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puedes compartir, mi amor? Porque también
mi hermano Marcos compartió, pero también mi esposa compartió, enriqueció un poco más de esto, de cómo aún Abraham permitió esa situación y no esperó en Dios, no esperaba. Miren, es que Dios nunca llega tarde. Ahorita nosotros que estamos ahorita con lo de Mujer que Trasciende, ¿verdad? Le damos gloria a Dios por este evento que vamos a tener el día viernes y sábado, y todavía hay algunos detalles, pero fíjate, cuando yo digo detalles, son las cosas luego más importantes, Sí. como los recursos financieros, las cosas que nosotros ya lo declaramos por fe, porque Dios, si Él ya lo hizo, Él lo volverá a hacer. No que no pretendemos ayudar a Dios, pero es que Dios ha ido acomodando las cosas de una manera que nos va sorprendiendo. Entonces, porque nosotros dijimos, bueno, este año a lo mejor no vamos a concluir con el evento, pero ¿qué creen que sí? Dios va acomodando las cosas, pero Él nos va sorprendiendo. Porque Él lo puede hacer en un momento. Claro. Él puede hacer las cosas, pero entonces, ¿dónde va a quedar ese asombro que tú nos compartías el domingo, ¿verdad? Que uno, es que tenemos que tener capacidad de asombro. Y cuando se pierde aún la capacidad de asombro, uno ya las cosas de Dios como que ya no nos llenan. Como que ya, ay, pues Dios, y uno bien cómodo, ¿no? Aquí, queriendo recibir todo sin hacer nada, ¿no? Uno tiene que ponerle, dicen por ahí, patitas a la fe. Claro. Entonces, ahorita Dios está acomodando, y ayer que estábamos hablando con el apóstol convertido, él les dice, bueno, ya platicamos con él y todo, de que llega mañana, y él decía, pero déjenme orar por ustedes, y él empieza a orar, y dice, empieza a declarar puertas abiertas, empieza a declarar que van a llegar recursos que nosotros no esperábamos y que van a venir a manos llenas. Entonces, uno dice, bueno, pero dice en su oración el apóstol, van a llegar recursos, van a llegar todas las cosas, todo lo necesario. Él ya está preparado, ya viene con un corazón dispuesto a ministrarnos como iglesia, a ministrar a los que vienen de otras latitudes. Él viene a ministrar porque él es un enviado, es un apóstol que viene a compartir la palabra, y Dios ya le está mostrando cosas, ¿verdad? Aquí en San Luis Potosí, y nosotros declaramos que el día de mañana este lugar va a ser insuficiente numéricamente, pero todo en su tiempo, todo en su tiempo. Si nosotros dejamos de venir, nosotros dejamos, dejamos de perseverar, pues esto se va a cerrar. Claro. Pero va a haber Dios nos va a redarguir de tal manera que a veces, espérate, pues yo estoy preparando una plataforma, y la plataforma son ustedes. Entonces no pueden dejar de hacer lo que yo ya les he mandado a hacer, ¿verdad? No pueden dejar o hacerse como que pues ya las cosas no van a suceder, y tomar la actitud de Sara, tomar la actitud de Abraham. Mi hermano, no queramos ayudarle a Dios, vamos a esperar a que Dios haga su obra maravillosa. Pero retomando otra vez lo de Sara, mi amor, ¿qué nos puedes compartir ahí? Sí, bueno, pues vemos cómo Sara se desespera, pero algo que yo veía es cómo no, bueno, o sea, aunque le podemos atribuir a ella la responsabilidad, la realidad es que el responsable era Abraham. Él como cabeza debió decir, ¿sabes qué? No, Sara, estás mal, estás loca, o qué sé yo, confiar en la promesa. Les decía, Dios no solamente le había dado una promesa, sino un pacto, hizo pacto con Abraham en que le daría descendencia, y él parece que se le olvida. Mi conclusión de la semana pasada es que definitivamente no conocía a Dios, y algo que pudiéramos aplicar para nosotros es eso. A veces creemos que lo estamos conociendo, a veces creemos que estamos haciendo su voluntad, a veces creemos que ahí la llevamos, y cuando vemos cosas así, pues nos damos cuenta que no. Vemos a Sara entonces como pues se desespera, busca el atajo y dice, ahí está mi esclava, y Abraham dice, pues está bien, parece, y tiene fruto, ¿verdad?, de este hijo, el cual Dios no desampara, porque aún cuando nosotros cometemos errores, el amor de Dios nos alcanza. Sin embargo, retardamos la promesa.
¿verdad? Sin embargo, hay consecuencias, vemos en Agar, en Ismael, pues también situaciones difíciles que pues no se escapan del propósito de la voluntad de Dios, pero que a lo mejor no eran necesarias. Y bueno, en nuestro caso, meditaba hace ratito que decía mi esposo, cómo el Señor Jesús nos envía pues a predicar, a anunciar, y también Él tiene un tiempo y una forma para hacer las cosas. Así es. Y pensaba yo, bueno, el Señor Jesús tendría alma, pues claro, tendría cuerpo, pues sí, espíritu de igual manera, pero sabes que no lo gobernaba. De tal forma que no hacía las cosas por ese impulso. Y no es malo el que tú y yo tengamos sentimientos, emociones y nos demos cuenta de algunas necesidades. No, no es malo, pero la meta es que esas emociones no nos gobiernen. Así es. Sino nosotros gobernarlo. No es malo que sientas, que te entristezcas, que te sientas solo y que digas, pues, ¿qué pasó? No, eso es lo más natural, lo más humano. Pero es justo aquí donde se trata de desarrollar el carácter de Cristo, donde ya no es mi humanidad ni mi naturaleza en bruto como un Pedro, sino dejar que la naturaleza de Cristo fluya a través de nosotros. Entonces vemos en Sara, en Saraí, este deseo de querer ayudar a Dios, de querer intervenir. Yo creo que ella solita, me imagino, bueno, o sea, yo me identifico, ¿verdad? Me la imagino así como pensando y dándole vueltas, porque así somos los seres humanos. Híjole, tengo este problema, y luego hasta se nos quita el sueño, ¿cómo le haré? Y de repente sientes que te brilla el foco, se te prende el foco, te brilla el foco y dices, ya sé. Y yo me imagino a Sarai que llegó así con Abraham, ya sé qué vamos a hacer. Mira, ahí está mi esclava, se resolvió. Y la verdad es que no, o sea, y a lo mejor tú y yo así estamos. Sí. De repente ante una situación, ya sé, no actuamos así, deja que Dios guíe. ¿Cómo puedo yo hacer para saber que estoy en la voluntad de Dios? ¿Cuáles serían los pasos? Pues mantenernos en comunión con Dios, porque a veces ni oramos. O sea, digo, me incluyo por hacer empatía, pero a veces las personas no oran. Sí. Y solo porque escucharon, porque vieron un video en YouTube, Dios me habló. No, eso no es que Dios te hable. Ten una comunión personal con Él, lee su palabra a solas, así como el Señor Jesús nos enseñó. Ve a solas al huerto, y no implica ir a un huerto, sino a ese ambiente espiritual. Número 2, su palabra. Otra vez, a veces la gente curiosa, en una forma chusca, curiosa, mencionamos una experiencia de una hermana que decía, pues dice el pastor, que dice la Biblia. O sea, ella no tenía una convicción de haber leído, de que la palabra es fundamento, y a veces así estamos. Sí. A veces podemos, te digo, nos inspira un video así, con todo el feeling musical, y tú acabas bien quebrantado por un video que viste y dices, es que Dios me habló. No, no es así. Ten comunión con Dios, lee su palabra, escudriñala, investiga, busca las palabras, conoce la historia. Y número 3, Dios también nos confirma a través de las autoridades, a través de congregarnos. Dios nos va diciendo, nos va abriendo puertas, va abriendo el semáforo, pero si yo me aferro a algo solamente porque a mí me parece que es buena idea, pues puedo estar como Sarai, ya sé qué vamos a hacer. Y pues hasta la vista que el Señor le dijo, pues qué buena onda de tu parte, pero ese no es mi propósito. Yo voy a dar un hijo de ti, Sarai. ¿Cómo? Bueno, pues ya conocemos la historia, cómo vienen y suceden las cosas, pero que podamos, si Dios nos ha dado una promesa y más aún un pacto, un antecedente, Él ha empeñado su palabra, decíamos la semana pasada, no es solamente por nosotros, sino porque su honor está de por medio. Por eso las cosas tarde o temprano se cumplen, porque es el honor de Dios, es su propósito. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Evitar yo mismo ser el aguijón. Evitar yo ser el aguijón, porque a veces yo soy el que impide que las cosas de Dios se cumplan. No fluyen por querer ayudar a Dios. Pero fíjate, vemos a un Abraham ya más adelante,
cuando ya tienen a Isaac, ¿verdad? Y vemos a un Abraham cuando Dios le dice, ve y sacrifícame a tu único Isaac. Llévalo al monte y lo vas a ofrecer en sacrificio, ¿verdad? Y ¿sabes qué, mi hermano? Abraham fue callado. Abraham fue en obediencia. Y Abraham a lo mejor, no sé, no estaba yo allí, ni leía yo su mente, pero yo me puedo imaginar a un Abraham que iba pensando, bueno, si Dios me prometió me dio una promesa, que yo iba a ser padre de muchedumbres, y que esta promesa se iba a cumplir en mí y en mi descendencia, y el único que tengo es a Isaac, y me lo está pidiendo en sacrificio. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, pero ¿sabes qué? Dios estaba probando su corazón. Dios estaba probando su fidelidad. Dios estaba probando su honor. Y le dice, ofréceme a tu Isaac. Y ya cuando ya van subiendo al lugar de sacrificio, Isaac le pregunta a Abraham, oye papá, ¿y qué venimos a hacer? No, pues vamos a ofrecer un sacrificio a Jehová. ¿Y dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio? Y le dice Abraham a Isaac, Dios proveerá. Dios proveerá. Y ahí vemos a ese Jehová Jireh, y vemos a ese Jehová Jireh que no solamente proveyó en ese momento ese cordero, Él nos proveyó a su Hijo amado. Y ese Hijo amado fue el que nos salvó a nosotros de nuestros pecados. Fue el que nos vino a establecer ese orden para que Él sea nuestro Señor, para que Él sea nuestra autoridad. Y en su ejemplo, en su vida, nos enseña a sujetarnos a la obediencia. Entonces vemos a ese Abraham que cuando le dice eso a su hijo, lo acuesta en la piedra, le venda los ojos y agarra el puñal, está listo para enterrárselo, y el ángel le habla y le dice, detente, porque Dios ha visto. Esto a mí me quebranta porque ciertamente nosotros como hijos de Dios nunca queramos ayudarle a Dios. Él tiene todas las cosas ya, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tiene todo trazado. Muchas veces las cosas no suceden porque yo estanco mi proceso formativo, porque yo archivo ese propósito, esa asignatura que Dios ya me ha dado. Muchas veces la archivamos por desobediencia, muchas veces la archivamos por quererle ayudar a Dios, por querer tomar atajos que a mí no me corresponden. Vemos a Sara como queriendo tomar un atajo, que quiso proveer al hijo de la promesa, pero ese no era el hijo de la promesa, ese fue hijo pero de la esclava. Entonces vemos al hijo de la promesa y al hijo de la esclava, pero aquí cómo Dios prueba a Abraham al pedirle a su hijo. Entonces Dios siempre va a proveer, y ya cuando está a punto de sacrificarlo, ahí está un cordero, un animal atorado en un tronco, y ahí está la provisión. O sea, la provisión siempre va a llegar en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, pero muchas veces en ese tiempo yo puedo renegar, en ese tiempo yo puedo desobedecer, yo puedo decir ya basta, yo ya no voy a caminar. En ese tiempo yo puedo quererle hasta ayudar a Dios y decirle, bueno, ahora yo me voy a proveer por mis propias fuerzas, en mi propio entendimiento, y la verdad nunca vamos a llegar a ningún lado así. No es como sujetarnos a esa autoridad, estar caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, ya para concluir con este tiempo, repito, lo hemos llamado verdades que nos alertan, nos libertan y nos proyectan. Entonces, queremos hacerte la invitación de que no te pierdas cada martes este tiempo. A los que puedan venir, vengan, están las puertas abiertas. Iniciamos a las 9 de la mañana. Hoy lo hicimos diferente, ¿verdad? Hoy nuestros hermanos no pudieron llegar, pero bueno, este es un tiempo, una plataforma donde venimos a instruirnos y también venimos a dar.
En este lugar tú tienes la oportunidad de poder compartir mucho de lo mucho que Dios te ha dado y en ese entendimiento poder edificarnos, ¿verdad? Entonces hacemos esta invitación, estamos tocando el tema, no queramos ayudarle a Dios, no intentemos ayudarle a Dios, dejemos que Dios nos guíe. Si somos sus hijos, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, bueno, nos despedimos ya de este tiempo, mi amor. Son las 10:05. Por lo regular tenemos hora y media, pero por cuestión de participación lo queremos dejar así y vamos a estar, bueno, hoy recapitulamos de lo que vimos la semana pasada. De hecho, hoy tengo un tema, pero ya no lo voy a compartir, vamos a aprovechar ahorita el tiempo y la siguiente semana voy a hablar del pecado de Acán, ¿verdad? De cómo Josué como líder toma el pueblo y ahí van conquistando Jericó y muchas ciudades, pero aquí algo que Dios le dice al pueblo: miren, en el camino yo estoy con ustedes, en el camino yo soy su Dios, ustedes deben caminar en santidad, ustedes deben de obedecerme, en el desierto yo les doy provisión, yo les doy victoria sobre sus enemigos, pero el pueblo desobedeció, o más bien un hombre llamado Acán desobedeció él y su familia, y la consecuencia de Acán, o sea, Dios no nomás vio a Acán, Dios vio a los hijos de Israel que cometieron prevaricación contra Jehová, hicieron lo malo delante de Jehová y Dios ya apartó su cobertura, apartó su bendición y se apartó de ellos y los del pueblo de ahí, los de la ciudad de ahí, los empezaron a derrotar y al grado de que, bueno, ya me estoy introduciendo un poco, y Josué empieza a interceder, ¿por qué está sucediendo eso? Y empieza a cuestionar a Dios. Y para eso nos sacaste de Egipto, y empezó con la misma mentalidad de esclavo que tenían los israelitas cuando iban caminando en el desierto. Aquí ya están los israelitas ya conquistando, ya en Canaán, ya están rumbo a la tierra prometida, ya van en otro proceso, ya están en otro nivel, y Josué cae en ese error porque dejó de ser sensible a la voluntad de Dios y no vio con los ojos de Dios y no sintió con el corazón de Dios. Entonces ya Dios más adelante lo exhorta, pero este tema te lo quiero compartir la siguiente semana para seguir aprendiendo a no intentar ayudar a Dios, a no quererle ayudar a Dios, sino nosotros ser sensibles, ser guiados por su Espíritu Santo y hacer su voluntad, porque Dios es más que suficiente para hacer todas las cosas. Yo lo único que soy un instrumento en las manos de Él. Yo tengo que decirle como Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, nos despedimos, Dios te bendice, nos vemos el mañana, miércoles, a las 8 de la noche, día de entrenamiento. Estamos viendo el tema autoridad espiritual. Muy bueno, excelente tema que nos va a seguir encauzando a sujetarnos a esa autoridad que es nuestro Dios. Él es la máxima autoridad. Dios te bendice, nos vemos la próxima. Bendiciones. Bye.